Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jen y esto es Labian Rouge. Este es el segundo video que voy a abordar otro tema que no tiene nada que ver con perfumes y es mi opinión personal y es mi experiencia porque lo he vivido y es bastante desagradable y tiene que ver con los trastornos del sueño, la parálisis del sueño, sonambulismo y demás. Es primera vez que yo voy a hablar públicamente de esto, no me gusta hablar de este tema porque esto causa mucho temor, en especial para la persona que lo llega a padecer. En especial también si eres una persona que durante mucho tiempo ha ocultado este tipo de cosas socialmente. Los trastornos del sueño socialmente son aceptados en la actualidad, pero hay todavía muchos sesgos a nivel social y cultural respecto al tema. En especial el tema del sonambulismo, el tema de la parálisis del sueño y todo lo que conlleva a ello. Lo que quiero concluir antes de comenzar a esbozar es que muchas veces este tipo de cosas pasan cuando el organismo está extremadamente estresado. Si tu cuerpo está estresado, la mente por ende va a reaccionar de alguna u otra manera, tu inconsciente va a actuar sobre tu subconsciente y ahí esa es como la receta perfecta para que sea caótico absolutamente todo. A mí en lo particular me ha pasado muchas veces, no les voy a decir cuántas porque la verdad he perdido la cuenta, de que me paro a veces en la noche y camino. Y mi esposo me dice, viniste caminando como si nada y después te fuiste a acostar a dormir. O con pesadillas muy vívidas. O también el tema de la parálisis del sueño, que sientes que te estás desvaneciendo y que no te puedes despertar. Típico de las imágenes que pueden buscar en Google de las parálisis del sueño, de que sientes que te estás desdoblando. Entonces mucha gente tiene la creencia de que eso tiene que ver con temas de brujería, con temas de que tienes que hacerte un despojo y demás, y no, tiene más que ver con el organismo, tiene más que ver con la estimulación del sistema nervioso y también todo lo que tiene que ver con las fases del sueño, es decir, los ciclos que cumplimos al dormir. Si uno tiene un mal dormir, definitivamente que eso es el ingrediente principal para que esto se confabule y por ende suceda. Al principio cuando a mí me pasaba yo me sentía muy temorosa y no sabía cómo afrontar la situación. Hay veces que aún siento que no la sé afrontar porque ¿para qué mentirles si la realidad es esa? Me cuesta muchísimo a veces entender por qué sueño determinadas cosas, pero lo entendí con la muerte de mi papá. Cuando mi papá fallece yo soñaba casi que a diario con él y soñaba muchas cosas como inconclusas. Entre esas cosas, por ejemplo, cosas tan básicas como hacer una comida o ir a un lugar, eran como cuestiones que mi organismo me estaba diciendo que tenía que ir cerrando, de que de repente había cosas que yo hubiese querido hacer con él que no pude haber hecho en su determinado momento y que ya quedó ahí porque ese ciclo de vida ya se cortó y ya por ende trascendió. Entonces tenía que reflexionar una y otra vez sobre ese tema y era súper mega recontra jodido. ¿Por qué utilizo la palabra jodido? Porque sí es difícil, es súper difícil, la verdad, entender este tipo de cosas al margen de que te estén pasando otras. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces el tema trabajo, el tema relaciones afectivas, el tema de duelos por la pérdida de un ser querido puede afectarte de sobremanera en tu comportamiento y en especial en tus rutinas, en dormir, en trabajar, en hacer actividades recreativas, muchísimas cosas cambian. Entonces de repente hay personas que sufren de este tipo de trastornos, no lo hablan, no se comunican por miedo a que sean de escarnio público o que se burlen de ellos o que lo tomen como una broma y le empiecen a hacer bullying. Puede también suceder y por eso es que digamos que hago este breve video sobre mi experiencia. Yo la verdad les digo honestamente, este tema yo casi siempre lo hablaba o con mi esposo o con amigos muy cercanos y ya en última instancia con mi terapeuta, pero era una cuestión que yo casi no hablaba. Con el tema de las terapias obviamente
El hablar hace catarsis, el poder reflexionar sobre determinados temas que te están afectando durante el día a día es muy importante, pero uno al momento no lo entiende, y más si estás en una situación sumamente estresante, donde sientes que todo te agobia, donde sientes que todo te molesta. Por ende, si no estás durmiendo bien, todo te va a molestar, todo te va a aturdir y vas a querer mandar absolutamente todo al coño, porque la realidad es esa. El cuerpo en algún momento tiene un punto de quiebre y ya, dice, no puedo más. Entonces, este tipo de cosas son complejas y por eso utilizo ese tipo de adjetivos tan groseros, pero es que la realidad para las personas que lo padecen son esas. Y todos, absolutamente todos, así no tengamos ningún trastorno, solamente tengamos rasgos de determinados trastornos en muy bajo porcentaje, no estamos exentos de padecer este tipo de cosas. Entonces, ¿qué me di cuenta yo de todo esto? Bueno, básicamente que tenía que afrontarlo, que tenía que asumir la responsabilidad y que este tipo de cosas no me van a matar, pero sí me puede afectar a la larga mi salud mental si yo no analizo por qué en determinadas circunstancias me pasaba eso. Sobre todo me di cuenta que cuando estaba muy estresada a nivel laboral me pasaba eso, o que tenía una preocupación que necesitaba resolver, una documentación, un trabajo que yo veía que no podía resolver, o de repente una situación organizacional dentro del trabajo donde yo estaba ejerciendo labores gerenciales, también puede afectar. Por más que uno no lo vea muy claro en el día a día, el tema de estas cositas que tienen que ver con pesadillas y demás, te lo van clarificando, pero es complicado y lo importante de esto es cómo hablarlo. Lo que pasa es que hablarlo implica que te abras y mucha gente no tiene esa capacidad porque sencillamente o se ha sentido traicionada cuando se ha abierto y ha expresado sus emociones, o simplemente no tiene con quién hacerlo, o no tiene el gusto, o no tiene la dicha, o simplemente no lo quiere hacer, y eso también es muy válido. Por lo menos cuando a mí me pasaba, yo hablaba sola y era una costumbre de que yo me hablaba a mí misma y decía, bueno, me está pasando esto, tengo que ver cómo lo gestiono, necesito ver si me funciona hablarlo o no, si me funciona de alguna manera compartirlo con mi esposo, compartirlo con alguna amistad muy cercana, compartirlo en mis terapias, porque esto no es de un tiempo para acá, esto tiene ya años, entonces hay que buscar cómo gestionarlo. También me di cuenta que cuando era más joven no me pasaba tanto. En cambio, en mi vida adulta, ahora que tengo más de 30, soy como más responsable, más consciente. De repente anteriormente sí tenía esos episodios, pero no le prestaba tanta atención. Ahora sí focalizo mi atención porque mi ritmo cardíaco aumenta, porque me siento ansiosa al momento, porque es una situación en la cual tú no puedes controlar porque la mente está programada de determinada forma, se estimula de determinada manera y hay cuestiones que de alguna manera afectan. ¿Qué he hecho yo al respecto? Todavía no lo sé reconducir. Me dicen como que tienes que reconducir el tema de que estás en un sueño, de que no es real. Pero cuando son tan vívidos es un poco complicado hacerlo. Entonces, la recomendación mayor es esa, a abrirse, a expresarse si lo quiere, porque tiene que ser voluntario, no forzado. Si la persona no lo quiere hacer, eso es muy válido. Cada quien se expresa como quiere. Si hay gente que no le gusta expresarse o le gusta expresarse internamente o hablar consigo mismo, eso también es muy valedero. Cada quien puede buscar los medios o las formas más adecuadas para poder decir, bueno, este tipo de comunicación me sienta bien, la no comunicación con X persona no me sienta bien, etcétera, etcétera. Y también leer sobre eso, porque cuando ves que hay muchas personas que también han vivenciado eso, te sientes más cómodo, dices, no soy la única o no soy el único, no me ha pasado nada más a mí, le ha pasado a muchas personas y de alguna forma me puedo sentir identificado y puedo identificar ciertas características de determinados trastornos que tienen que ver con el estrés. La gran mayoría, el estrés, la ansiedad, que son derivados de otro tipo de situaciones que pueden ser netamente relacionadas con temas de salud mental y salud biológica. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, hay situaciones en la vida que no podemos evitar y es una cuestión que me quise permitir a mí misma hablarlo y bueno, lo hago desde el respeto,
y si alguna persona tiene algún comentario respecto a una situación X o que quieran compartir, bienvenido será. Y bueno, espero seguir grabando este tipo de videos. La verdad que me hace sentir muy cómoda y le agradezco mucho a las personas que lo ven y que valoran el contenido.